Esta semana en Cuadriga, crisis de Siria. ¿Quién mueve los hilos? 2 atentados mortales en la ciudad turca de Reyhanli, fronteriza con Siria, han aumentado la fuerte tensión entre Ankara y Damasco. La ciudad es un centro de refugiados y rebeldes sirios. El primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan ha culpado al presidente sirio Bashar al-Assad de instigar los ataques. La política de Erdogan hace temer a muchos turcos que su país se había involucrado en un conflicto a gran escala. Siria se ha convertido en un campo de batalla para los intereses de diferentes facciones y países. En Cuadriga con ustedes, Úrsula Moreno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuadriga, la tertulia internacional de la DW, de la Deutsche Welle. Primero Líbano, luego Israel, ahora Turquía. La crisis política, la guerra civil en Siria, amenaza con desbordarse y afectar, salpicar a toda una región que ya de por sí es un polvorín. Es hora de intervenir. ¿Tiene sentido a estas alturas una operación militar? De todo ello me gustaría hablar hoy con mis invitados, que paso a presentarles. Helmut Dittrich, filólogo e historiador, ha trabajado en Argelia, Túnez, Marruecos, también en Sudamérica. Ahora trabaja para Terra, una red de investigación y publicación sobre refugiados y política de asilo. Es un gran conocedor de la primavera árabe. Thomas Schmidt, sociólogo hispanista, cuenta con una vasta carrera periodística. Ha escrito reportajes desde toda América Latina, Europa y el Magreb para publicaciones como Die Zeit o Berliner Zeitung. Hoy trabaja principalmente como redactor de este diario berlinés. Y Funda Yatman, esta alemana de raíces turcas, es experta en el Islam y politóloga. Ha investigado en Senegal, pero también en México. Acaba de volver de Turquía y conoce bien la situación allá. Muchas gracias a los tres por estar aquí. Y empezamos con nuestra alemana de origen turco en la ronda, porque estos acontecimientos del fin de semana en Turquía son realmente los que han precipitado las cosas. Hay un cruce de acusaciones entre Turquía y Siria. El gobierno turco está convencido de que el responsable es Bashar al-Assad. ¿Por qué están tan seguros? Bueno, yo no creo que están tan seguros. Simplemente es mucho más fácil acusar a Siria por el atentado, pero en esta región, en Reyhanli, hay muchos grupos que tienen motivos a hacer este atentado. Claro, para Erdogan es en su interés acusar por el momento Siria por el atentado, porque también tienen diferentes motivos para acusar Siria, motivos como políticos y económicos y también personales de Erdogan. O sea que Erdogan está interesado quizás en una escalada en la zona. ¿Quién más puede estar interesado en una escalada militar en una zona tan complicada en Oriente Próximo? Al-Assad no parece estar interesado en una intervención, por ejemplo, de la OTAN, pero quizás sí los rebeldes sirios. La cuestión de los refugiados se está transformando en una cuestión militar, o son los militares que quieren transformarlo. Lo sabemos bien en Europa, que los refugiados llevan por los racistas todo el mal del mundo, ¿no? Y unas veces llevaron SIDA y ahora de Siria van a llevar, no sé, el islamismo. O un peligro. Es decir, se transforma a través de estos atentados, se transforma en la imagen de los refugiados. Y los refugiados son siempre los primeros víctimas de una guerra. Es la población civil. Concretamente, si hablamos del caso de Turquía y Siria, son 450.000 refugiados sirios los que están en estos momentos en Turquía. Eso puede resultar también muy incómodo, ¿no?, para el gobierno turco. No sé, los refugiados están incómodos para todo el mundo, siempre. Y la cuestión real es cómo se puede abrir el camino para los refugiados hacia Europa, hacia otros países. No es justo, no es humano detenerles junto a en la frontera en campos. Y sabemos que todos los estados, la Turquía, la OTAN, los estados de Europa, quieren contenerles por allí. Entonces, transformar la imagen de ellos me parece una cuestión de contención militar, de contención antimigratoria, antirrefugiados. Está claro que es un drama humano, una guerra civil siempre es un drama humano, y más cuando implica esa desbandada, esos 2 millones de desplazados dentro del país, 1 millón de refugiados fuera de Siria. Erdogan tiene ese problema, tiene muchos más problemas, una posible escalada militar en la zona.
se dirige a Washington para visitar a Obama. ¿Qué presión puede ejercer sobre Obama? ¿Le puede convencer, por ejemplo, para una intervención militar? ¿Cree que es lo que se propone Erdogan en Washington o busca otro tipo de medidas? Bueno, yo pienso que Erdogan no está interesado en una escalada del conflicto, pero sí que lo que quiere, siempre que ha dicho, que hay que establecer digamos, un corredor humanitario para refugiados y además una zona de exclusión antiaérea. Bueno, eso ya es difícil. Si vamos a establecer una zona así, hay que defenderla. Ya se está involucrada la guerra. Y los Estados Unidos son muy, decimos, no quieren dejarse involucrar en esta guerra, una guerra más. Los turcos tienen miedo que la guerra va a llegar más al interior. Lo que ya pasa, ya hay un policía muerto en Turquía y hay todo un juego con refugiados. Represalias contra refugiados también en esa zona, ¿no? Sí, yo pienso que Assad tampoco quiere la escalada del conflicto, pero sí que, no sé quién está detrás del atentado de Reyhanli, pero el Hatay, la provincia ya es un mosaico pluriétnico, pluricultural. Allá hay una gran parte son turcos, casi la mitad es árabe, hay cherkesos, hay turkmenos, hay unos pocos armenios también. Es un mosaico pluriétnico y allá se puede manejar muy bien el conflicto. Es muy peligroso, mucho más peligroso que del otro lado, hacia el norte de Siria, hacia la frontera turca. Y bueno, por los intereses, me parece que los que tienen interés en una escalada pueden ser los yihadistas. Y de cierto modo pienso Al-Qaeda también. Al-Qaeda, el yihadismo extranjero, hay un yihadismo siriano de las brigadas Nusri, que también parece que está muy interesado en escalar el conflicto. Me parece que otra gente no. Los americanos lo que quieren es romper el eje chiita entre Irán, Hezbollah, la milicia chiita del Líbano, y Siria. Y si se rompe eso, sería fortalecer el poder regional de Arabia Saudita. Algo que también puede estar interesando a Turquía. Sí. Bueno, Turquía, pienso que lo que hay detrás, la Turquía ha perdido mucho con eso. La Turquía quería hacerse una hegemonía regional que no pasa. La estrategia del ministro de Exteriores, que dijo cero conflictos, ahora tienen conflictos con todos, casi con todos. Ahora no, con Siria era muy aliado, hacían vacaciones juntos, Assad y Erdogan, abrieron un embalse junto, y todo eso se acabó. Se acabó también con Irán y se acabó con Rusia. Y la estrategia de Turquía de tener ningún conflicto con nadie, eso se acabó. Sí, pero eso también porque Erdogan tenía otra estrategia. Después que salió en la primavera árabe, él cambió la estrategia de tener como ningún problema con los vecinos, porque ya ahí le salió que, bueno, pues podríamos tener más fuerza en esta zona, podríamos hacer la fuerza centro del Medio Oriente, y ahí ya empezaron los conflictos con los vecinos. Y ahí él tenía su sueño que no le salió, y ahora es un problema con Siria. Erdogan es entonces una suerte de nuevo Mubarak en la zona, un personaje, un buen aliado quizás de Washington y al mismo tiempo un personaje fuerte. Erdogan, sobre todo, es muy popular dentro de su país, un personaje fuerte con un cierto afán expansionista, podría decirse. Bueno, pues depende. Popular en Turquía, difícil, porque hay dos partidos. Desde Erdogan es primer ministro en Turquía, ya hay como... El país está muy partido. Claro, hay mucha gente que lo apoya, pero hay mucha gente que es también contra él. Al principio la gente pensaba que, bueno, es como secular, es diferente, no va a salir mucho el Islam entre él. Pero últimamente hay mucha gente que ya no acepta lo que él está haciendo, especialmente el político exterior que ahora está haciendo. La gente no está apoyando eso. Les salió mucho más su carácter así, que yo quiero tener toda la fuerza. Y le sale también mucho eso en la política interior. Por ejemplo, el diálogo con los kurdos a mucha gente no le gusta. Y ahí también él tiene su interés solo por él, porque pues él quiere
un sistema presidencial porque él quiere ser presidente, por supuesto. Y bueno, en Turquía normalmente el presidente no tiene mucha fuerza, pero él quiere cambiar las leyes y para tener la mayoría él necesita el partido kurdo. Entonces él siempre tiene sus intereses para tener más fuerza por el momento. Y en Turquía ya eso está mucho más claro eso y la gente no apoya eso. Y yo creo que también en el político interior él tenía esta estrategia, pero no le está saliendo. Con todo, Turquía es un Estado fuerte que crece económicamente, además es un miembro de la OTAN, es decir, que tiene mucha presión, mucha capacidad de maniobra ahora mismo en Washington. Cuando hable con Obama, ahora mismo se discute si se utilizaron o no se utilizaron armas químicas en Siria. Obama habló de esta famosa línea roja que no se cruzaría, que era el uso de armas químicas. Ahora está más o menos obligado quizás a actuar el gobierno estadounidense si quiere mantener su credibilidad. Me parece que son 2 años que pierden su credibilidad, porque desde 2 años no hay empatía, no hay una visión para el pueblo en Siria por Estados Unidos, por Rusia, por todos los grandes poderes. Están admirando tranquilos cómo se muere en Siria. Y parece tal vez una perspectiva, mejor dejan morir que una alternativa de verdad. Una alternativa de verdad sería los comités locales, las revueltas árabes en contra de los dictadores. Eso sería una alternativa, pero parece que se deja morir de todos los lados. Hasta ahora hay empresas alemanas que están ayudando a Assad con tecnología sofisticada, Gamma, Trovicor, de software, de surveillance, de control del Internet, control de los teléfonos. Hasta ahora, hay de dos lados se deja hacer las cosas para que muera la gente civil. ¿Está de acuerdo, señor Schmidt? 2 años de pasividad no es un conflicto tan complicado que puede desencadenar un conflicto aún peor, y es por eso que hasta ahora Estados Unidos no ha intervenido. Bueno, para mí es un conflicto tan complicado porque hay 2 cosas. Siria tiene frontera común con Israel y tiene frontera común con la OTAN. Eso para Turquía, siempre hay el peligro que se implica la OTAN. Si, por ejemplo, si Assad agrediera a Turquía, sería un caso de defensa común. Ya, eso es difícil. Además, Egipto y Túnez fue muy diferente. En Siria hay tantos intereses externos. Los rusos mandan armas, envían armas. Qatar envía armas para la resistencia o para la oposición. Y hay tantas armas ahora. Nadie quiere parar el conflicto por el momento. Y eso es el peligro que hay, los intereses. Yo pienso que hay un conflicto entre Irán de un lado y la Arabia Saudita del otro lado, como poderes hegemoniales. Y sin hacer un debate, un discurso, una negociación más grande y más amplio, no se va a resolver fácilmente el conflicto. Ahora Estados Unidos y Rusia quieren hacer unas pláticas, no sé, a Ginebra. La conferencia sobre Siria en Ginebra. Sobre Siria. Hay que implicar también otros poderes, pienso. Esa conferencia de Siria, ya que la menciona, en Ginebra, que en principio estaba planeada para mayo, ahora se habla ya del mes de junio. ¿Quién podría y debería asistir a esa conferencia? Está auspiciada por Estados Unidos y Rusia. Sin estos 2 países probablemente no se llegue jamás a una solución sobre Siria, pero evidentemente Estados Unidos dice no, Irán no queremos que esté ahí presente, los otros dicen no, los rebeldes sirios nosotros tampoco, porque es una injerencia en el gobierno de Siria. ¿Quién debería estar en esa conferencia? ¿Tiene alguna posibilidad de fructificar esta conferencia? La coalición nacional de Siria ha dicho que tendría que hablar antes de la conferencia con Qatar, Arabia Saudita y Turquía. ¿Qué es eso? Es decir, los primeros que faltan, que no están dispuestos, son los rebeldes y Assad. Y si esos no hay, no habrá
no habrá éxito. Ahora los rebeldes es difícil, hay muchos rebeldes. Y bueno, por eso el problema está mucho más difícil ahora. Bueno, si han empezado o hubieran hecho algo hace 2 años o 1 año, sería mucho más fácil porque ahí habían rebeldes y bueno, el gobierno de Siria. Por el momento hay islamistas, hay radicales, hay rebeldes y no se sabe con quién hablar, de verdad. Se habla de 400 y 500, entre 400 y 500 grupos rebeldes ahora mismo en Siria. Algunos son grupos rebeldes que realmente ansían la democracia, otros ya son grupos yihadistas que sueñan con instaurar un Estado islámico suní después. Es decir, ¿realmente la situación se ha complicado tanto? ¿Habría que haber intervenido hace 2 años y ahora ya no tiene sentido? Bueno, es mucho más complejo, mucho más difícil ahora que hace 1 año, eso es cierto. Por ejemplo, el embargo de armas va a acabarse. Inglaterra y Francia quieren enviar armas, pero ¿a quién? Turquía presiona a Estados Unidos de dejar el embargo por armas letales. ¿Pero enviar a quién? La gente tiene miedo. ¿A quién armar, ¿no? Siempre más fuerte los yihadistas. Ahora, por el momento, los yihadistas no aceptan la oposición de Estambul. Además, son bien armados por Qatar. Son mejor armados que los grupos, decimos, seculares, los grupos más cívicos o los menos yihadistas. Y los que son bien armados son ellos. Y parece que más dura la guerra, más juega para ellos. Ya que Rusia y Estados Unidos son los 2 agentes, siguen siendo los 2 agentes principales internacionalmente hablando en el mundo, ¿qué papel juega en todo esto Obama nuevamente al que se está presionando tanto? Cuando dice que nadie tiene interés, decía antes que nadie tiene interés en parar esto, Obama decía esta semana que siente una obligación moral y de seguridad nacional, pero no actuará al precio de provocar un caos en toda la región. ¿Es eso lo que hace Siria diferente, por ejemplo, de Libia, por lo cual nos interviene, ese miedo a ese caos en toda la región? Soy siempre escéptico si un político habla de moral. No, ellos tienen intereses, los americanos también. Tienen intereses de romper el eje chiita, para decir, que se llama la semiluna, la luna chiita. De la media luna roja. La media luna, del eje chiita. Ellos quieren romper con eso para impedir que Irán pueda más armar al Hezbollah que va a atacar, quién sabe, a Israel. Ellos quieren eso es una estrategia, son intereses estratégicos. De los rusos ya es más difícil. Ellos han perdido en Libia una cosa porque ha sido interpretado, la resolución del Consejo de Seguridad de ONU ha sido interpretado de una manera muy exagerada. Y los rusos han perdido mucho en Libia. Han perdido, por ejemplo, también encomiendas de envíos de armas para Libia, que hacían antes, y también ciertos encomiendos para exploración del crudo, que todo va ahora a los poderes que han luchado contra Gaddafi, que han ayudado a la oposición, sobre todo los franceses. Y la Rusia ya ve que han perdido allá, y quieren estar en el juego, para ellos es también una cosa de presentarse como poder mundial, y además tienen su base naval en Tarsus, en la costa siriana, que quién sabe, se podría, no es tan importante, que es más bien un peso regional y ellos quieren estar en el juego. Pero pienso que a lo peor ellos también van a aceptar que con Assad no se puede encontrar una solución. Es una cuestión de tiempo. Pues ya lo oyen, estamos de lleno en el tema. Rusia no es el único país con intereses en Siria, con esa base naval de la que hablaba el señor Schmidt. Siria es un país con frontera con Israel, un estado más que problemático, con Irak, con Jordania, con Líbano. Vean el reportaje que hemos preparado acerca de Siria. El presidente estadounidense Barack Obama afronta en Siria un grave dilema. Según Washington, existen pruebas de que el régimen oficial utiliza armas químicas, la línea roja para la intervención, en palabras previas del presidente. Pero derrocar al líder sirio podría hacer que este fuera sustituido por radicales islamistas o que surgiera un estado fallido e inestable. Hasta hoy, Irán e incluso Rusia se oponen al derrocamiento de su mejor aliado en el cercano Oriente. Arabia Saudí, de predominio sunita, trata de usar la guerra de Siria para debilitar la potencia del Irán chiita en la región. Por ello, está armando a los rebeldes contra al-Assad.
Y también Israel intenta frenar la influencia iraní. Su último ataque aéreo contra Damasco tenía el presunto objetivo de cortar el suministro de armas iraníes a Hezbollah por Siria. Así, Israel parece dispuesta a establecer su propia línea roja en el país. Es decir, que Israel sí que ha pasado a la acción, por así decirlo, hace 10 días de esas incursiones en Siria que hemos visto en esas imágenes. Señor Dietrich, ¿cree usted que Israel seguirá adelante, que habrá nuevas incursiones militares en Siria? No se sabe, fue también un ataque un poco oscuro. Israel ha dicho, Israel ha dicho que sería un ataque para romper la proliferación de misiles para Hezbollah. Pero Hezbollah tiene muchísimos misiles de este tipo, y para 3 o 5 misiles en este camino donde han atacado no se hace un ataque así. Fue una cosa no muy clara por las palabras, por la lógica. Sería más bien una cosa para hacer presión de América y de Estados Unidos para que intervengan más fuerte en la zona de Israel, a favor de Israel. De hecho, reacciones de algunos senadores republicanos en Estados Unidos han dicho si Israel es capaz de traspasar ese sistema antiaéreo sirio que tanta fama tiene, porque es un ejército muy importante el de Bashar al-Assad, ¿por qué no Estados Unidos están animando, por así decirlo, a Obama a ese paso militar del que lógicamente tanto miedo tiene después de la experiencia en Irak? Pero hay otras reacciones, por ejemplo, Irán. El ministro de Exteriores iraní ha dicho que son puras injerencias en los asuntos internos de Siria y que la próxima vez que Israel haga una maniobra similar, Siria va a responder y pasará a los hechos. ¿Cree que Siria podría responder militarmente contra Israel? Me parece difícil, pero uno no sabe qué van a hacer. Pero lo que yo pienso es también, si estamos buscando una solución, tenemos que hablar con Irán también, porque la posición de Irán en este caso es muy importante. Empezando porque se sienten muy aliados por la religión, porque, bueno, pues Bashar al-Assad es alevit, y Aleví está como aliado con los chiíes. No es la misma religión, pero es un parte de eso, y por eso pienso que ellos deberían hablar no solamente con Rusia, pero hablar con Irán también, porque ellos están manejando muchos grupos radicales en esta región. Y se están armando también. Hablar con Irán, hablar con Rusia y hablar también con Hezbollah, ¿no? Que es también un actor fundamental en este caso. La respuesta de Hezbollah ha sido enseguida: atacaremos los altos del Golán si esto vuelve a ocurrir, y vamos a apoyar al gobierno de Bashar al-Assad. Que los iraníes ya están allá luchando, los Bastarán, los guardias revolucionarios, los Hezbollah están en el interior de Siria luchando. No es solo un conflicto siriano, ya está implicado soldados del exterior. Además, pienso que en Siria hay que ver también que Assad tiene su apoyo, decimos, popular, no quiere decir, pero hay una parte de la Siria que está con él, por miedo. Y la minoría alawita no es todo con él, pero tiene su base entre los alawitas, sí. Y en el aparato no es tan fácil que es el Assad contra el pueblo, eso no se puede decir. Pero sí, más duro el conflicto, más injerencia hay del exterior y más difícil una solución. Yo pienso que hay que implicar en una solución también Irán, también Arabia Saudita, también Qatar. Todo. Algo a lo que se opone realmente Estados Unidos, ¿no? Los sirianos mismos, sin Assad, decimos, parece difícil porque... No, Assad no digo, el entourage. Digamos, lo que yo quiero decir es que Irán y Arabia Saudita juntos, Qatar... Muy difícil. Hay que ver cómo implicar. Pero es la única solución, implicar a todos estos países, ¿no? Incluso al entorno, ya lo decía el señor Schmidt, al entorno de Bashar al-Assad también. Sí, pero... La famosa solución yemení de la que se hablaba, hablando también de lo que ocurrió en Yemen, en la primavera árabe de Yemen. Sí, pero sí el pueblo en Siria habrá la impresión que se quiere hacer una solución desde el exterior, desde encima hacia abajo, no va a funcionar. Porque como un dictado, como que participen
la oposición siriana y el gobierno de Assad. No él personalmente, pero aquí en Siria, ese gobierno sí, pienso. ¿Pero creen que Estados Unidos respetará los intereses de Rusia realmente en la zona? ¿Respetará que haya alguien del clan Assad también sentado en esa mesa de negociaciones? ¿No llegará jamás a término esa mesa de negociaciones precisamente porque se sigue discutiendo quién va a estar sentado en esa mesa de negociaciones? Pienso que es al revés. Todos ellos quieren que un substrato de la burocracia de Assad va a sobrevivir. Ellos quieren como factor de orden que algo del Estado de Assad va a sobrevivir para controlar el país. Y así me parece el veto de la Rusia fue ideal para los Estados Unidos, porque así no se mueve nada. No tienen que intervenir. Y sin embargo Rusia se ha alejado algo, ¿no? La posición de Rusia tampoco es tan férrea como al principio. China sigue al fin y al cabo los pasos de Rusia, pero la posición de Rusia en estos momentos es quizás algo más distanciada. ¿Se está distanciando de Bashar al-Assad o todo esto son puras especulaciones? Para mí son especulaciones. Yo pienso que a lo largo Rusia va a ceder algo, porque ya saben que no hay solución con Assad, no se puede más. Eso es cierto. Quieren estar en el juego, quieren defender sus intereses estratégicos, que no quieren, decimos, un gobierno pro-occidental, y quieren una solución donde tienen sus aliados también en el gobierno, y eso es el de Assad. Y eso es posible siguiendo con la venta de armas a Siria. Netanyahu, el primer ministro israelí, viajó recientemente a Moscú precisamente para convencer a Putin de que no vendiera determinadas armas, sistemas de antimisiles a Siria, pero Putin... Es decir, es para bloquear los americanos o los turcos para establecer un corredor humanitario, una zona de exclusión todo depende de cómo se lea, ¿no? Es una arma defensiva. Pero el más problemático es las armas que son enviadas por Qatar a los yihadistas. Yo pienso que con Assad tiene sus armas bastante en el momento, ¿no? Es un problema. Además tiene sus Pasdaran, tiene los Hezbollah, que son bien armados también. La resistencia o la oposición siriana no es muy bien armada. Tiene sus Kalashnikov, pero un poco más antitanque, pero no... Los rebeldes sirios no están bien armados, dicen. No bien, pero contra los ataques aéreos... no pueden hacer mucho. Pueden poner, sí, tienen Kalashnikov y los yihadistas pueden poner bombas o algo más, o tienen también unas armas antitanque, pero no van a ganar la guerra con eso. Pero es cierto que ya hay cada vez más representantes de Al-Qaeda. Al-Zawahiri dice que una vez que se marche Assad va a instaurar un Estado Islámico en chií, en Siria. ¿Realmente Siria se está convirtiendo en un imán para combatientes yihadistas? Bueno, pues... Este llama en Internet, ¿no? A la guerra, a combatir al gobierno de Bashar al-Assad, a combatir al ejército sirio a través de Internet, y hay muchos rebeldes que están llegando a Siria, por eso la situación también es cada vez más complicada, ¿no? Esto que hablábamos de los 500 hasta 500 grupos rebeldes. Yo pienso, bueno, pues claro, todos los rebeldes islamistas quieren, cuando hay una crisis en un país islámico, bueno, quieren crear un gobierno islámico, ¿no? Pero me parece difícil. Claro, tienen fuerza, pero me parece un poquito difícil a tener un gobierno islamista así como ellos quieren por el momento, porque bueno, ahí todavía hay los kurdos que no están, o sea, no quieren un país islámico, y igual los rebeldes que quieren un país democrático, o muchos rebeldes que pues tendrían problemas para crear un país así islámico. Sería muy difícil. Pienso yo. Estamos olvidando también que en muchas partes de Siria hoy en día sí que hay una autoorganización en el plan municipal, en el plan cómo hacer con el agua, cómo hacer con la salud, cómo hacer con el pan, cómo hacer... Es decir, se autoorganizan eso, y eso no es una noticia para el exterior. Una noticia para el exterior son los yihadistas, pero cuando hay un embrión de la democracia real, local,
eso no hace mucho eco. Es lo que me pensé, la estrategia de ASA puede ser de confesionalizar todo el conflicto ahora. La oposición que está en Estambul, el jefe, es un cristiano. Su vice es uno de los hermanos musulmanes. Ellos quieren, no quieren un Estado islámico, pero hay tendencias fuertes de los yihadistas que no son representados por ellos de Estambul. Y hay tendencias del gobierno de confesionalizar el conflicto entre alawitas y sunitas. Eso es el peligro que veo. Pero en la oposición todavía no veo el peligro que vayan a establecer un Estado islamista. Eso no. No hay la tradición en Siria. ¿Y cómo evitar ese conflicto sectario que ya se está viendo? Recientemente veíamos imágenes de un combatiente animando a matar a todos los alawíes, es decir, al clan Assad, ese 15%, ¿no? de musulmanes alawíes que hay en Siria. ¿Cómo evitar ese conflicto sectario? Está ya demasiado enrevesado todo como para poder evitarlo, y a medida que se avanza más y más y hay más asesinatos por parte de grupos rebeldes entre ellos y también contra las tropas del gobierno. Sabemos bien, hace 2 años se ha dicho que habrá este peligro. En poco tiempo se va a confesionalizar todo y vamos a tener por aquí una guerra religiosa. Hace 2 años. Y hasta ahora sí que hay crímenes, sí que hay masacres de este tipo, pero la realidad en total es diferente. Es decir, hay una conciencia, ¿cómo se dice? Bewusstsein, una conciencia muy fuerte en la población para evitar eso. Si confrontamos la situación con la etnización en Yugoslavia, fue mucho más rápida. Es decir, sí que hay palabras, lemas en la calle en contra de la guerra civil entre religiones. Ya que establece el paralelismo con Yugoslavia, en Yugoslavia acabó interviniendo finalmente la OTAN sin mandato de Naciones Unidas. ¿Podría ocurrir finalmente algo parecido en Siria? Como dicen ustedes, realmente Estados Unidos y Rusia están los dos interesados en que finalmente eso no explote y no acabara ocurriendo, no acabara interviniendo la OTAN. Sí, ya explotó. Explotó. Bueno, la OTAN ya está de hecho presente en Turquía. Sí, yo pienso que es muy peligrosa la situación, ya explotó, ya es incontrolable por el momento, porque siempre se envían más armas. Además pienso para la violencia, la crueldad, hay decapitaciones, hay fusilaciones de prisioneros, pero esos son fenómenos, yo no digo marginales, y tortura también de los dos lados, pero eso es que se ve a la televisión, que se puede vender por los medios, pero la realidad es bien diferente, pienso. Pero la realidad son entre 70.000 y 100.000 muertos en 2 años. Estamos hablando de una guerra de grandes dimensiones. Sí, pero no muertos porque han sido fusilados en la nuca, no muertos por tortura. Eso también existe en los dos lados. Pero la gran parte es por bombardeos de áreas. La guerra, así. Yo creo que la realidad es mucho más político. La realidad no solamente es el conflicto adentro del país, también los intereses de otros países como Arabia Saudita, Qatar, los Estados Unidos, Turquía, y ellos están haciendo su parte en esta guerra y eso ayuda mucho para escalar la situación. Y por el momento ya ninguno tiene control. Pero y esa cercanía geográfica, ¿no? Estos países que están aprovisionando con armas precisamente a los rebeldes, esa cercanía geográfica no les puede hacer temer precisamente ahora que explote definitivamente, como yo decía al principio del programa, realmente prenda la mecha de ese polvorín que es Oriente Próximo y se produzca una guerra a gran escala. ¿No podría obligar eso a forzar una solución política en estos momentos? Bueno, yo creo no es en interés de Turquía que explota eso, porque ya por el momento está desestabilizando la región, y si explota esa crisis va a ser muy mal para Turquía, porque en Turquía hay muchos grupos también que podrían usar esa situación para hacer muchos atentados y desestabilizar el gobierno, y eso no es en interés de Turquía para nada. Pero primero, el Líbano, por ejemplo, ya está invadido por la guerra.
Sí. Ya me parece 20% de refugiados. Además, en Trípoli ya hay enfrentamientos militares entre milicias. Y Líbano tiene toda una historia de casi 20 años de conflictos militares. Y es muy fácil de exportar el conflicto para el Líbano, a través de Hezbollah, a través manejando el conflicto étnico religioso en Líbano. Muy fácil. Y también pienso por Turquía, sobre todo la provincia de Hatay, que está al lado en el sur. Esa provincia multiétnica. Y más que en esta región hay muchos kurdos y ahora con la crisis en Siria los kurdos están teniendo su parte del país. En Irak ahora también los kurdos están mucho más fuertes, tienen su autonomía y para Turquía eso no está muy bien. Entonces ellos tienen que solucionar eso muy bien. Durante casi 40 minutos hemos visto la cantidad de intereses internacionales que hay en ese pequeño país de un poco más de 20 millones de habitantes que es Siria, que se neutralizan mutuamente, por eso no se produce una intervención militar todavía de momento. ¿Pasaría la solución quizás por la celebración de elecciones semidemocráticas con observadores internacionales, por ejemplo, en Siria? En el momento no es posible, pienso. No es posible. Hay millones de refugiados internos, desplazados internos. No se puede hacer elecciones ahora, ¿no? No hace ningún sentido. Elecciones quiere decir que hay un debate público y abierto sin peligro. Y eso según mí, no hay ninguna posibilidad de elecciones ahora. Ninguna. La gran tentación sería que una intervención parcial en la parte kurda, porque por allí hay petróleo. Y ahora los rebeldes están vendiendo el petróleo ellos mismos y no son las grandes empresas, no es Shell por allí, no es Total por allí. Entonces sí, este peligro hay que una intervención parcial para aislar algunas regiones de Siria bajo control, no sé de quién. Una intervención parcial. ¿Por qué en Siria no se lleva algo a cabo como en Libia, por ejemplo? ¿Por qué Siria no es Libia? Pero digo, en Libia no hubo muchos intereses, no tan cerca por lo menos. No tenía frontera con la OTAN y no tiene frontera con Israel, Libia. Además, no hay el peligro de Líbano, de Hezbollah, que está armado por Irán, y todo este eje que hay, el eje chiita que se dice, entre los aluitas que están al gobierno de Siria, no solo aluitas, también el Assad está casado con una sunita, por ejemplo, pero decimos, el aparato de seguridad, eso es bien bajo el control de los aluitas. Y hay todo un eje entre los aluitas de Irán, o de chiitas de Irán, aluitas de Siria y los Hezbollah de Líbano. Y eso es, los Hezbollah hacían la guerra con Israel hace 7 años. Y ahora están mejor armados que entonces. Israel no ha conseguido desarmar Hezbollah, es más peligroso para ellos ahora. Entonces Israel no ha ganado nada de seguridad. Toda la guerra ha hecho más vulnerable a Israel. Y me parece, digo, hay que ver cómo se puede arreglar una cosa. No se puede dejar que se desangre la guerra, porque siempre hay flujo de armas. Pero hay que ver a lo largo que implicar más conflictos y más poderes en una solución regional. Al inicio hay que ver cómo parar la guerra, pero eso no sería una solución, digamos, durable. Es casi como un callejón sin salida, ¿no? Porque Cameron proponía esta semana precisamente el armar mejor a las milicias rebeldes, pero al mismo tiempo esto solamente va a seguir alimentando la guerra, alimentando más muertes, es decir, secar ese flujo de armamento solamente acabaría beneficiando al ejército de Bashar al-Assad, pero eso acabaría con la oposición en Siria. ¿Realmente es un callejón sin salida? Hay muchas cosas para hacer. La primera cosa sería la cosa humanitaria. Como que los refugiados están en los campos en condiciones muy, muy difíciles, o los refugiados desplazados en el país, en Siria, situación catastrófica. ¿Por qué no hacer más esfuerzos de ayuda humanitaria? La ONU ha votado para que se haga solidaridad con los refugiados.
Me parece no hay una falta de ideas, hay una falta de compromiso. Nos estamos acercando precisamente al final del programa. Ya dice el señor Dietrich lo que debería hacer la comunidad internacional en el tema de refugiados. Les pregunto a los otros dos invitados, ¿qué debería hacer la comunidad internacional en estos momentos, desde su punto de vista? Bueno, lo que yo pienso es, primero, pues, encontrar una solución entre los Estados Unidos, Rusia e Irán, y después también encontrar una solución con otros países como Arabia Saudí, Turquía y Qatar, porque ellos, yo pienso, son los más importantes actores en esta crisis, que pueden tal vez parar un parte o controlar más la crisis para acabar eso. ¿Una solución de qué tipo? Cuando dice una solución. Bueno, como no quieren intervenir militar y como es difícil, sería diplomático, ¿no? ¿Está de acuerdo, señor Schmidt? Bueno, yo también pienso que hay que parar el flujo de armas, pero si sigue así, llegamos a un punto donde sí, quién sabe, hay que abrir un corredor humanitario. Y eso sería más difícil para una solución del conflicto, porque después hay que defender ese corredor. Y eso hace más... Pero si no se hace nada, ya no estamos al punto donde ya se para un poquito, ya se está explotando más y más. ¿Un corredor humanitario defendido por la OTAN, por ejemplo? ¿Cómo se lo imagina, señor Dietrich? Me parece una contradicción. Militares no pueden ayudar humanitariamente. Militares llevan más problemas, más masacres, más armas. La cosa humanitaria sería abrir las fronteras. Lo que vemos ahora en estos días es que Frontex, Europa está cerrando las fronteras. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por seguirnos una semana más en Cuadriga. Siria, el conflicto civil que se vive ahí hace 2 años, la guerra civil, por qué no decirlo con las palabras que corresponden, que se ha cobrado entre 70.000 y 100.000 víctimas. El silencio informativo es enorme, es muy difícil realmente dar cifras concretas y saber lo que está ocurriendo en ese país. Aquí lo hemos intentado hoy, nosotros 4. Esperamos que sigan siendo fieles a Cuadriga y escriban, ya saben, a nuestra dirección de correo electrónico cuadriga@dw.de y hasta la próxima.